La semana anterior empezamos hablando acerca de este fruto, pero es tan amplio y tiene tantas cosas de las cuales podemos aprender que tuvimos que dividirlo en dos partes. Hoy vamos a terminar con este fruto. Hoy vamos a ver esa segunda parte que hemos preparado para ustedes. Pero les voy a contar antes lo que vimos la semana pasada, un resumen breve de lo que estuvimos conversando. Veíamos tres ejemplos de fe. Bartimeo, que era el hombre que era no vidente y que el Señor lo sanó por su fe. Veamos también la mujer del flujo de sangre, que fue la mujer que dijo que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, ella sería sana. Y el Señor a ella también le respondió, tu fe te ha salvado. Y además veíamos el ejemplo de Abraham y Sara, que pese a su vejez y a la esterilidad y demás, pudieron ser padres aún en su vejez porque el Señor se los permitió. Este era un milagro de parte de Dios. Y veíamos además un ejemplo de incredulidad y era Tomás, el hombre que dijo que él no creía que Jesús había resucitado hasta meter su dedo en la llaga, aquí, en los huecos de las palmas de Jesús y aquí en el costado. Él necesitaba ver para creer. Y ese fue el ejemplo de incredulidad que veíamos la semana anterior. Los resultados de la fe también fueron 8 aspectos que nosotros compartimos la semana pasada. ¿Qué obtenemos cuando tenemos fe? Y bueno, si usted quiere detallarlos y volverlos a repasar, puede buscar la enseñanza en el Facebook de Kingsway o también está en YouTube, ahí lo pueden buscar. ¿Cuáles eran esos 8 aspectos? Saciarse, ver la respuesta de Dios, ver su gloria, tener victoria en nuestra vida, agradar a Dios, ser reconocido como hijo, la salvación y la vida eterna. Esos son 8 resultados que obtenemos por gracia, solamente por creer en Jesús, solamente por creer en el Padre Celestial. Imagínense ustedes qué fácil todo lo que obtenemos solamente por creer en quién es Jesús. Y hoy vamos a ver lo contrario, los resultados de la incredulidad, ¿ok? ¿Y por qué quiero enfatizar también en este punto? Bueno, porque normalmente hablamos de la fe y de la importancia de la fe y todo es esperanza y creamos y adelante y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y muy bien y muy bonito todo. Pero también hay otra parte y es la incredulidad, así como Tomás. Como hemos hablado de Tomás, él obtuvo resultados probablemente por esa incredulidad. Y todas las personas que dudamos o que hemos dudado en algún momento, que hemos dejado de creer o que hemos cuestionado a Dios, no simplemente la única consecuencia no es solo la duda, sino que hay resultados también de esa incredulidad, porque el Señor quiere que creamos en Él. Al Señor le gusta que nosotros como hijos suyos confiemos en lo que Él dice. Entonces, si yo no creo, también sucede algo. No es solo que si creo, obtengo resultados y ya. Y si no creo, bueno, no importa. No, si yo no creo, si yo no tengo fe, si mi incredulidad es más grande que mi fe, también voy a obtener resultados a partir de eso. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. ¿Cuáles son los resultados entonces de la incredulidad? Primero que nada, la inestabilidad. Cuando dudamos, nos desbalanceamos, nos desequilibramos y nos caemos. Y yo se los voy a mostrar a ustedes también con otro ejemplo. Recuerdan que les dije la semana anterior que si hablamos de fe hay miles de ejemplos en la Biblia que podemos sacar. Pero el Señor me ha dado estos puntuales para poder compartir con ustedes en esta mañana y que analicemos si realmente esto es así, si realmente produce inestabilidad. La incredulidad produce inestabilidad. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Nos dice Mateo 14:22 en adelante. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. ¿Ok? Entonces Jesús les dijo a los discípulos, ok, vayan, súbanse en la barca, vayan adelantando, iban hacia el otro lado, hacia la otra orilla. Yo voy a despedir a la multitud, Jesús estaba enseñando en ese lugar. Voy a despedirlos y ya yo ahorita los alcanzo. Vayan, ¿verdad? Ok, perfecto. Los discípulos fueron obedientes, se subieron en la barca y Jesús, después de despedir a la multitud, se quedó ahí solo. Fue por ahí a orar. Nos dice la historia, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Los discípulos probablemente decían, qué raro, ¿dónde está Jesús? Dijo que nos iba a alcanzar y no ha venido. Bueno, dice que la barca iba siendo zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Es decir, había mucho viento ahí en medio del mar y la barca se estaba moviendo. En la madrugada, Jesús llegó hasta la madrugada
Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, ¿verdad? Jesús tenía todo el poder del mundo. Llegó caminando sobre las aguas tranquilamente y se fue acercando a la barca. Ojo lo que sucedió. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, pensaron. Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí podemos hablar un montón de cosas al respecto del temor y de la confianza y demás, pero hoy nos vamos a enfocar en la fe. Vean lo que continuó. Señor, le dijo Pedro, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ok, Pedro le dijo, Jesús, si eres tú realmente el que viene, entonces mándame que yo pueda caminar sobre el agua. Y Jesús le dijo, ok, ven, ¿verdad? Pedro bajó de la barca, empezó a confiar y empezó a caminar sobre el agua, en dirección a Jesús. Y cuando habla de que iba en dirección a Jesús, probablemente era porque su mirada estaba enfocada en Jesús, que estaba esperándolo al otro lado, que venía caminando sobre el agua. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua, porque en ese instante tuvo fe, en ese instante creyó que el Señor lo llamaba y lo iba a sostener. Pero ojo lo que pasó. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Ojo lo que sucedió. Cuando empezó a caminar, iba confiado viendo a Jesús. Y los vientos adversos vinieron. Y él, en vez de mantener su mirada en Jesús, en vez de seguir confiando y caminando hacia él, tuvo miedo. Y por causa de ese temor, que podemos también relacionarlo con la incredulidad, empezó a hundirse. Analícelo usted. Vamos a ver qué sucedió. Nos dice la historia que enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, lo regañó, le dio un jalonazo de orejas y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Veamos varias cosas aquí. Primero, cuando Pedro empieza a hundirse, Jesús sabía que en cualquier momento podía suceder y él iba a estar al rescate. Él iba a extender su mano y lo iba a levantar, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros siempre que nos estamos hundiendo. El Señor no lo vio hundirse y le dijo, ¿ves? Por tu falta de fe te estás hundiendo. Sorry, salado. No. El Señor sabía que era una posibilidad que en la humanidad de Pedro él empezara a dudar y le extendió su mano y lo levantó. Y no iba a permitir que se hundiera. Pero no solo eso. El Señor no solo es misericordia, sino que es justicia, ¿verdad? Entonces, como padre correctivo y amoroso que es, le dijo, pero Pedro, ¿por qué dudaste? Venías bien, venías caminando bien, dudaste y te empezaste a hundir. Entonces, vemos que el Señor sabe que nosotros podemos dudar en cualquier momento, que lamentablemente en nuestra humanidad a veces permitimos que la duda entre en nuestro corazón y en nuestra mente, y que de pronto empezamos a hundirnos por nuestra falta de fe, que apartamos nuestra mirada de Jesús que está ahí al frente, al otro lado, y que donde movemos nuestra mirada nos hundimos porque ponemos la mirada en otras cosas. Probablemente Pedro volvió a ver el cielo y dijo, no, eso es una tormenta, hay demasiado viento, ve las aguas, estoy caminando sobre el agua, me voy a hundir. Y empezó a hundirse. Si hubiera mantenido su mirada enfocada en Jesús, Pedro hubiera podido caminar sobre el agua y llegar hasta Jesús. Pero vemos el amor incomparable de un padre que lo rescata justo a tiempo. Y también es muy interesante porque si volvemos a la historia al principio, ellos probablemente estaban extrañados porque Jesús no llegaba. Incluso nos dice que llegó en la madrugada. Empezó a acercarse a ellos en la madrugada, cuando estaban en medio de la tempestad. ¿Cuántas veces ha sentido usted que Jesús no llega a tiempo? Que Jesús está tardando. Que usted está tal vez en medio de esa barca siendo golpeado de un lado para otro y los vientos lo mueven y lo desestabilizan. Y usted dice, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no viene? Si el Señor dijo que me iba a acompañar en medio del camino, si el Señor dijo que iba a estar conmigo, ¿dónde está? Y de pronto Jesús hace su entrada triunfal y llega caminando sobre el mar, mostrando su gloria como Él lo sabe hacer. El Señor está tranquilo, esperando que la barca avance, porque Él sabe que va a llegar, porque Él sabe que los va a rescatar, porque Él quiere esperar
lo suficiente para poder manifestar su gloria en medio de esa situación. Así actúa el Señor, con estrategias, formas y métodos para poder manifestar su gloria y mostrarnos a nosotros que nuestra fe hace que la mano de Dios opere. Pero si dudamos, si fallamos, si nuestra fe no es lo suficientemente alta o grande para mantenernos firmes en medio del mar, el Señor no nos condena por eso. El Señor no nos juzga por eso, sino que extiende su mano y nos levanta y nos da una y otra oportunidad de volver a creer. Pero el Señor quiere que fortalezcamos nuestra fe. Entonces, volviendo a la historia, Pedro es un ejemplo de incredulidad en ese momento. Dudó y se empezó a hundir. Bueno, es parte de los resultados que tenemos cuando dudamos, el hundirnos, la inestabilidad. Nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:6, pero que pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Qué nos dice la palabra? Pedir sin dudar. Cuando usted pida en oración algo que usted anhela con su corazón, no dude. No diga, ay, no sé, Señor, es que no sé. No. Pida confiado de que el Señor lo va a hacer, de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y que aunque no responda el Señor lo que usted está pidiendo puntualmente, pida confiando y sabiendo que el Señor va a responder lo que Él quiera, porque es lo que Él quiere para su vida, porque es lo que a usted más le beneficia y lo que va a tener un mejor resultado en su vida. Pero no permita que la duda entre en su corazón. No se permita hundirse. Mantenga su mirada en Jesús. Otro resultado de la incredulidad son las consecuencias negativas. Y aquí quiero hacer un resumen de una historia también, ponerla como ejemplo para que usted analice y compruebe a ver si realmente se cumple pues este resultado de las consecuencias negativas. En el caso anterior también lo veíamos, que la consecuencia pues fue hundirse. Vamos a ver en esta. El nacimiento de Juan el Bautista y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista fue parte del ejemplo que traemos. En Lucas 1 se narra la historia de Zacarías, que es un sacerdote, y su mujer Elizabeth. Ellos eran justos ante los ojos de Dios, no tenían hijos porque ella era estéril, y ambos eran ancianos. El ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le dijo que él tendría un hijo llamado Juan. Como les digo, era Juan el Bautista. Este es como un resumen de la historia, ¿verdad? Pero Zacarías no creyó, él dijo, qué raro, ¿cómo que va a tener un hijo? Mi esposa es estéril y estamos ancianos, ¿y cómo que eso va a pasar? No creo. Pese a que el ángel Gabriel llegó a informarle, llegó a decirle, él, no sé, lo dudo. Bueno, a partir de esa duda, el ángel le dijo, como no creíste, te quedarás mudo. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Entonces, lo que le estaba diciendo el ángel Gabriel era que por causa de su duda y su incredulidad, iba a permanecer mudo desde ese momento y hasta el nacimiento de su hijo. Cuando nació el bebé, Dios le restauró el habla y puso un canto especial de alabanza en la boca de Zacarías. ¿Esto por qué o para qué? Bueno, para que glorificara el nombre de Dios y se diera cuenta de que cuando el Señor dice que va a hacer algo, Él lo cumple. De que no puede haber duda en nuestro corazón, que tenemos que confiar plenamente en Él. Y probablemente esto sea un ejemplo y probablemente el Señor actualmente no nos va a decir, se queda mudo porque no me creyó. Pero el Señor quería manifestar su gloria. El Señor quería que Zacarías dejara de dudar, que Zacarías dejara de pensar que ay, que si está bien, que será que sí, será que no. No, haga silencio y déjeme a mí actuar. Fue lo que el Señor le dijo. Quédese calladito, calladito más bonito, mientras yo opero. Entonces cuando Zacarías volvió a hablar, imagínense la impotencia de ese hombre de no poder hablar todo el embarazo mientras su mujer concebía a su hijo y demás, hasta que nació. Por supuesto que él quería dar gritos de alabanza al Señor, porque él dijo, wow, o sea, el Señor verdaderamente cumple lo que dice, su palabra se cumple y tenemos que confiar. Y esto, bueno, fue una consecuencia que Zacarías vivió a partir de su incredulidad. Mateo 10:33 nos dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el que duda, niega a Dios. Si no tenemos fe suficiente, realmente lo que estamos haciendo es negando a Dios y su poder. Estamos diciendo, no, Señor, yo realmente no creo que tengas la capacidad de resolverme esta situación, entonces, no, muchas gracias.
Porque cuando leemos este versículo pensamos, uy, qué fuerte, ¿quién va a negar a Dios? No, jamás, yo nunca en la vida. Bueno, créame que con la incredulidad negamos a Dios. Entonces analicemos a qué nivel de fe estamos viviendo y estamos operando y cómo o cuánto estamos tal vez negando a Dios sin darnos cuenta. Otro resultado de la incredulidad es pues que limita la obra de Dios. No quiere decir esto que limita a Dios, porque nosotros no podemos limitar a Dios, pero sí limita su obra. No porque le restemos poder o no porque bloqueemos el poder de Dios, sino porque a Dios le gusta trabajar con gente que cree en Él. Al Señor le gusta la credibilidad y la credulidad de las personas. Al Señor le gusta la fe de la gente. Entonces una persona que no tiene fe en Él, el Señor probablemente dice, bueno, es que no puedo hacerte el milagro porque estás dudando de mí, entonces no puedo operar, mi poder no puede fluir en esta situación porque estás dudando de Él. Entonces no fluye. Y vamos a ver también por qué limita el poder. En Mateo 13:58 nos dice que Jesús estaba en Nazaret, ¿verdad? Pero nos dice, no hizo muchos milagros en ese lugar a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ya? El Señor llegó con la disposición, porque el Señor siempre tiene la disposición de ayudarnos, de resolver, de sacarnos adelante, de darnos respuesta, pero Él llegó a este lugar en donde la gente no estaba creyendo lo suficiente y no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. No hizo milagros porque la gente dudaba, entonces no pudo fluir. ¿Ven? Limitamos la obra de Dios cuando tenemos incredulidad en nuestro corazón. Juan 11:40 nos dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Esto dijo Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para el Señor es importante saber que nosotros creemos. Y si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios, porque lo dice su palabra. Y si lo dice su palabra es un sí y un amén. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces los resultados de la incredulidad para repasar? Ok, primero que nada la inestabilidad, segundo las consecuencias negativas y tercero, limitamos la obra de Dios. Eso es lo que hemos visto hasta este momento el día de hoy. Pero entonces, tal vez usted me pregunte, bueno Sharon, ¿y cuánta fe debemos tener? O sea, ¿cuál es un punto aceptable para el Señor? ¿Por cuánto el Señor me va a permitir ver los milagros? Bueno, vean qué increíble. Nos dice Mateo 17:20, porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió Jesús. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¡Oh, qué impresionante! O sea, yo no sé si usted conoce o ha visto un grano de mostaza. Yo por ahí busqué una imagen, de hecho que busqué información y lo que dice es que ni siquiera la semilla, la plantita logra crecer al menos un poquitito más de 2 centímetros. O sea, imagínense, una plantita de 2 centímetros. Esa es la planta de la mostaza. Entonces, imagínense de qué tamaño puede ser la semilla. Ahí yo puse un ejemplo, pero realmente no sé si es esa dimensión o aún más pequeña. El Señor no nos pide que tengamos la fe del tamaño del universo. Su palabra nos dice que tengamos fe como un grano de mostaza, así. Y que con esa cantidad de fe podremos decirle a una montaña, trasládate de aquí a allá, y esa montaña se moverá. Entonces, ¿cuánta fe estamos teniendo ahorita? No estamos moviendo montañas, pero tampoco estamos creyendo lo suficiente para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Creamos con fe. Tengamos al menos la mitad del grano de mostaza para empezar a ver la gloria de Dios en nosotros. Creamos en el Señor, creamos y confiemos en lo que Él puede hacer. Y no solo lo que Él puede hacer, no solo los favores que nos puede hacer, sino creamos en quién es Él, en lo que hizo por nosotros, en cuánto nos amó, en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cómo desarrollar la fe? Tal vez usted se pregunte, bueno, sí, pero yo creo que me falta un poquito. ¿Cómo puedo desarrollar mi fe? También la palabra de Dios nos da esa respuesta y nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hay otras versiones que nos dicen que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo quiere usted fortalecer su fe? Metas en las escrituras. Y tal vez usted diga, es que no tengo plata para comprarme una Biblia. Bueno, ahora hay aplicaciones, ahora usted en internet puede buscar
busque. Siempre que queremos algo podemos buscarlo y obtenerlo. Ahora tenemos al alcance el celular, la tecnología. ¿Cuántas horas pasa usted en redes sociales? ¿Cuántas horas invierte usted viendo una serie o compartiendo con su familia ahora que estamos en casa? ¿Cuánto tiempo estamos ahí? Saque 10, 15 minutos para leer las escrituras, la palabra de Dios, y el Señor le va a revelar ahí todas las respuestas a todas sus preguntas. Entonces, invierta tiempo en la palabra, porque así usted va a aumentar su fe. Y recuerden todos los resultados positivos que tenemos de fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿vale la pena leer la palabra? Por supuesto que sí. No es un antiguo libro, no es un libro viejo que lee mi abuelita y mis papás y qué pereza, qué aburrido. La palabra de Dios dice la misma palabra, que es viva y eficaz. Es decir, no importa cuántos años pasen, cuántos siglos, cuántos millones de años pasen, la palabra siempre nos va a hablar y siempre va a nutrir nuestro corazón. Y qué rico, qué agradable es pasar por esta vida sabiendo que pude y tuve la posibilidad de conocer la palabra de Dios y aprender lo que el Señor quiere hablarme a lo largo de mi vida. Amén. No importa que seamos jóvenes, no importa que nos digan locos, panderetas, que nos digan que qué canzones, que qué aburridos que somos. No importa. Tenemos algo que muchos allá afuera lamentablemente no tienen, y es la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y esto no es para gloriarnos de que somos superiores o mejores que nadie, porque no lo somos. Esto es para dar gracias a Dios por su amor y su misericordia, por amarnos, por elegirnos. Y también tenemos por tarea como jóvenes traer a otros jóvenes, darle la posibilidad a otras personas de que conozcan a Cristo. Pero esto solo se logra cuando ellos pueden ver en nosotros un ejemplo de fe, el conocimiento de las Escrituras, para poder enseñarle a ellos lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros. Déjese ser instrumento. No importa cuán joven sea, no importa que usted diga, no tengo la capacidad, es que no sé, es que tal vez me da miedo. Déjese usar por el Señor. Aumente su fe y después dé fruto abundantemente. Recuerde que estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos quiere decir que sucede algo con ellos. Ya, cuando vemos una manzana, la manzana no solo da el fruto, o el árbol da la manzana y la manzana se pudre en el árbol y ya, no. La manzana sirve para alimentar. Seamos entonces nosotros ese fruto que sirve para alimentar también a otras personas. Vamos a ver. La cruz, y bueno, ustedes saben, ya lo he repetido muchas veces, siempre volvemos a la cruz. Incluso la cruz es un ejemplo de fe. ¿Y por qué? Tal vez me dirá usted como que un ejemplo de fe. Vean qué increíble lo que dice en el popular Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que ¿qué? Que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo no sé si usted antes había notado esa parte. Todo el que cree en Él. ¿Y qué es creer? Es fe. Es decir, Dios vino a morir por todos los que tienen fe en Él, por todos los que creyeron en Él y creen en Él. Entonces, aquí incluso en esta palabra el Señor nos insta a tener fe, a confiar en lo que el Señor hizo y en quién es Él. Vemos también en Juan 6:23 que nos dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Aquí reitera esa palabra. Y nos dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada, como les decía que Pedro debió de hacer. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Vean lo que dice, perfeccionando nuestra fe. Eso quiere decir que ninguno de nosotros tenemos una fe perfecta. Tal vez usted ahí diga, bueno, qué bonito todo lo que hablamos de fe, pero yo creo que yo no estoy ahí en ese equipo. No importa, no se preocupe. El Señor es quien perfecciona nuestra fe. Conforme nosotros nos acercamos y anhelamos conocerlo más, el Señor va perfeccionando nuestra fe. No nos tenemos que preocupar porque sea rápido el proceso o por ser unos sumos conocedores y crédulos y que tengamos la fe más alta, no. Preocupémonos por estar cerquita de Dios y Él se va a ocupar de aumentar en nosotros la fe. Vemos también que en 1 Corintios 16:13 nos dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y este es el consejo que el Padre nos da. Mantengámonos firmes en la esperanza de Cristo Jesús,
Mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos perseverantes, confiando en que el Señor tiene el poder. Juan 11:26 nos dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor nos pregunta, ¿crees esto? ¿Crees en todo lo que hemos hablado, en toda mi palabra, en todo lo que hemos conversado acerca de la fe? Bueno, puede quedarse el mensaje ahí, o puedes decidir creer en esto. Esa es la pregunta del Señor. Nuestra oración para el día de hoy, para aceptar este fruto, es que el Señor aumente nuestra fe para poder ver su respuesta en nuestra vida. Créame, y yo quisiera decirle lo contrario, pero esto es lo que me enseña la palabra. Si usted no tiene fe, usted no va a ver la respuesta de Dios en su vida, en su familia, en su casa, en sus finanzas, en sus estudios, en sus emociones. Usted no va a ver la respuesta de Dios si usted no confía en Él. Y me parece súper interesante que el Señor pregunte, ¿crees esto? El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, sabe si estamos creyendo o no. Entonces, ¿para qué nos preguntaría? Creo que el Señor lo que quiere hacer con esto es confrontarnos. Y confrontarnos y decirnos, ¿estás creyendo realmente? ¿O solamente tenés una careta de cristiano? Solamente nos ponemos una máscara de fe y ya. Yo creo que lo más importante es lo que vivimos adentro, lo que vivimos en nuestra intimidad, en nuestro tiempo con Dios, lo que hacemos en nuestra vida privada y personal, cuánto lo estamos buscando, cuánto lo estamos anhelando. Yo le invito a usted a que haga un esfuerzo esta semana por acercarse más a la palabra, por tener más tiempo en intimidad con Dios, por fortalecer su fe. Deje de preocuparse por la respuesta de Dios, deje de preocuparse por la mano de Dios y preocúpese, o ocúpese más bien, por estar cerca del Señor. Y todo lo demás el Señor lo hará. Amén. Yo le voy a pedir a usted ahí donde está que cierre sus ojos, que podamos orar en esta mañana y entregarle al Señor este día, esta semana, y pedirle esta oración, que aumente en nosotros la fe para poder ver la respuesta de Él en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana hermosa que nos permites vivir, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por este mensaje que nos permitiste escuchar, aprender, conocer, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que veremos tu gloria en nuestra vida, Padre, y que aumentará nuestra fe. Te pedimos, Señor, que aumentes más y más cada día nuestra fe, Señor, que nos hagamos apasionados de tu palabra, de tu presencia, Señor, que anhelemos fervientemente conocerte más, Señor. No permitas que el fuego en nosotros se apague, Señor, sino que sea una llama que se mantenga viva, Señor. Ese anhelo y ese deseo de conocerte, de amarte, de vivir para ti, Señor. No importando lo que el mundo nos diga, no importando que nos llamen locos, no importando, Señor Jesús, cuánta gente incrédula podamos tener alrededor. Que seamos un vivo ejemplo de esas personas crédulas, de esos hijos tuyos que supieron defender la fe, Señor, y tuvieron la victoria, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe para poder ver tus respuestas, Señor Jesucristo. Creemos en ti, creemos en Jesús, creemos en la cruz, Señor, y creemos en todo lo bueno y maravilloso que haces por amor a nosotros. Te amamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, yo le invito a usted a que nos siga en la página de Instagram. Si no nos sigue todavía, salimos como GK-jóvenes. Ahí pueden encontrar las enseñanzas. El domingo en la tarde ya las estamos subiendo. También están en YouTube y quedan en la página de Kingsway, ¿ok? Y además los invito a quedarse conectados o a conectarse ahorita cuando el pastor comparta con nosotros también la palabra para esta mañana. Que Dios los bendiga, que estén muy bien y continuamos la próxima semana con los otros 2 frutos que nos quedan. Chao.